Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, colegas parlamentarios, hoy voy a dirigirme a esta Cámara y al pueblo de Venezuela actuando con estricto apego al artículo 201 de la Constitución, que me impone la obligación de responder solo a mi conciencia y al pueblo de Venezuela, sin miedo, sin temor, como ha actuado siempre, y me atrevo a hablar en nombre de todos los diputados de esta Asamblea Nacional, como han actuado siempre los diputados electos por el pueblo de Venezuela. Estos que hoy estamos aquí, sin temor a que nos pongan en listas, por un lado, si no complacemos caprichos o pretensiones, de listas de indignos o listas que están tarifados en alguna nómina, pero tampoco sin temor a ser vetados por un medio de comunicación. Porque todos estos casos que hoy estamos discutiendo en esta Cámara, incluyendo el de Andrade y todos otros y muchos otros que ni siquiera se han mencionado, han sido discutidos por este Parlamento Nacional. Muchos de esos casos incluso se les ha impuesto la responsabilidad política, que es la facultad que establece la Constitución para esta Asamblea Nacional. Todos esos casos han ido diputados de esta Asamblea Nacional ante el órgano de la Fiscalía y ante los organismos de seguridad del Estado y los tribunales a hacer las respectivas denuncias. El hecho de que no se haya enjuiciado en Venezuela a los que han maltratado y acabado con el Tesoro Nacional, a los que han cometido hechos de corrupción, no puede venir hoy alguien a decir que nos convierte en cómplices. Aquí no se ha enjuiciado y no se ha metido preso a los corruptos del gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez Frías, es por la complicidad de los demás poderes públicos. ¿Quién puede decir aquí que el diputado Américo de Gracia es cómplice de que no estén presos los que acabaron con la CBG o las mafias de las cabillas que se instauraron allá en el Estado Bolívar? ¿Quién puede decir aquí que es cómplice el diputado Montoya o el diputado Ismael García o el diputado Henry Ramos, porque no se han castigado a los corruptos de este gobierno, se han hecho contundentes denuncias? Aquí estamos hablando incluso del caso Andrade, y yo le mostraba ahorita, y cualquiera de los que nos están viendo pueden buscar por internet para que vean que en el año 2007 yo personalmente hice la denuncia de las notas estructuradas que implicaba a este señor y a la tesorera, que hoy en mala hora es la gobernadora de mi estado, el estado Lara, el estado que aquí represento. Aquí hay que poner las cosas en su justo lugar. Si bien es cierto, en Venezuela hay una absoluta impunidad por el secuestro de los poderes públicos, el hecho de que no se haya castigado no puede ser tampoco utilizado para tratar de desprestigiar a esta honorable Asamblea Nacional. A hombres y mujeres que han puesto el pecho, que se han arriesgado, que han hecho estas denuncias ahora que somos mayoría, pero también lo hacíamos cuando éramos minoría, e incluso lo hacíamos cuando ni siquiera éramos diputados en aquel periodo 2005-2010. A Alejandro Andrade y, por supuesto, quien es señalado como su socio principal, el señor Gorrín, tienen que responderle a la justicia. Lamentablemente, esa justicia se ha denegado en Venezuela, pero como siempre he dicho, el largo brazo de la justicia internacional más temprano que tarde tenía que llegar, y hoy están llegando, y tendrán que responder penal y mercantilmente por el daño patrimonial que se le ha hecho al pueblo de Venezuela. Pero no podemos hablar solo de este caso. Tenemos también aquí que entender que hay otros procesos judiciales que deben llamar la atención de esta Asamblea Nacional, que también, por cierto, fueron oportunamente denunciados por esta Cámara, por diputados de esta Asamblea Nacional. ¿O es que se nos debe olvidar que hoy los venezolanos padecemos la peor crisis eléctrica
de toda nuestra historia, por ese amponato que se instauró encabezado por Nervis Villalobos y por un señor llamado Fernando Butet, que ahora le acaban de confiscar más de 130 apartamentos o inmuebles en España por un valor superior a los 72 millones de euros. Ese caso también tiene que hacerse un seguimiento por esta Asamblea Nacional. ¿O es que se nos olvida los casos de Roberto Rincón, de Javier Alvarado, de tantos casos de corrupción que han quedado impunes en Venezuela y que estamos obligados a investigar? De Barruecos, de Pudreval, de Gelclat. ¿O es que acaso esa corruptela del CLAT, por cierto, donde también hay recursos congelados, al señor Samar López, de la empresa Postar, y que fue valientemente denunciado por un colega de esta Cámara, el diputado Carlos Paparoni? Esos casos también tienen que llamarnos la atención. Esos casos tienen que también los venezolanos entender que aquí no se ha hecho justicia, pero no es por ausencia de una Asamblea Nacional, mucho menos por la complicidad de los diputados. Aquí no se ha hecho justicia porque los ampara y los protege el mismo amponato que hoy está gobernando al país. Y da lástima y da dolor que algunos pretendan distribuir la miseria de la corrupción que tiene un solo color político, porque la corrupción, como decía uno de los grandes corruptos de este régimen, y que hoy pretende darle lecciones de honestidad y de dignidad al pueblo de Venezuela, esa corrupción es roja, rojita. Y Rafael Ramírez también tendrá que responderle a la justicia nacional e internacional. Ya basta de que pretendan autoflagelar al único poder legítimo que existe en Venezuela. Ya basta que pretendan acabar con esta tribuna del pueblo de Venezuela. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Ya basta de esas miserias que pretenden pensar que salen del gobierno y que salen de la oposición democrática venezolana. Nosotros, señor presidente, se me olvidan nombres. Aquí hice una lista bastante larga. Diego Salazar, Francisco Rangel Gómez, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Créanme, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, que son tantos y tan grandes los hechos de corrupción, que es la única justificación que un país tan rico como Venezuela, que ha manejado más de 1.500.000.000 de dólares de renta petrolera, hoy estemos viviendo lo que están sufriendo todos los venezolanos. Por eso, bueno, ni hablar del control de cambio, de todos esos mecanismos perversos de corrupción, con los 7 nombres que ya le han dado, pero que con el único fin de hacer el negocio más rentable que ha tenido este gobierno, recibir dólares muy baratos para luego colocarlos y venderlos a precios exageradamente caros. Aquí vino el señor Maduro, quien hoy usurpa la presidencia de la República, y prometió la lista. Y nosotros casi que semanalmente le exigíamos al diputado Sanguino que presentara la lista de Cadivi. Y lo que decía era, estamos estudiando. Bueno, estudiando. Se fue de aquí, fracasó en el Banco Central y todavía no se graduó. Los venezolanos no sabemos cuáles son las empresas que defalcaron a Venezuela con ese control de cambio, que más que por razones políticas la han mantenido, la verdad es que la mantienen para seguir satisfaciendo la voracidad de la corrupción administrativa de Nicolás Maduro y con ella comprar lealtades e incondicionalidades. Por eso, señor presidente, con el ánimo sincero de que esto se investigue, que se haga un seguimiento a estos casos, yo quiero proponer
una comisión especial donde estemos representados todos o la inmensa mayoría de las fracciones parlamentarias para que se le haga un seguimiento. Por eso debe estar la Comisión de Contraloría, pero no debe ser solo Contraloría. ¿Por qué? Porque la idea es que se le haga un seguimiento a todos esos procesos judiciales en Estados Unidos, en España, en Andorra, países como Suiza, incluso países que son paraísos fiscales y que hoy están investigando lo que ocurrió, como Belice, las Islas Mauricio, todos esos casos, porque no hay corrupción buena ni hay corrupción mala, hay corrupción y tenemos que enfrentarla. Y las responsabilidades de los corruptos, yo entiendo que son personales, personalísimas, y tendrán que responder por ellas. Pero tampoco utilicemos eso para tratar de salpicar injustamente a otros venezolanos, sobre todo a venezolanos que han dado la cara en los peores momentos por este país, en los momentos difíciles, porque es muy fácil venir hoy aquí, siendo mayoría, a hablar. Difícil lo que nos tocó a varios de nosotros cuando éramos una minoría, víctima de una violencia permanente todos los días para entrar o para salir. Y sin embargo, con compromiso, con amor por Venezuela, yo ni siquiera voy a decir con valentía, pero aquí dábamos la cara y denunciábamos. Yo no creo que es bueno generalizar, para nada. Y lo digo con mucho cariño, Carlos, porque en Globovisión hay periodistas, hay trabajadores, hay gente decente que dan la cara y que han tenido que aguantar muchas cosas. Y ahí los respetamos. Los respeto y los apoyo. Si no me invitan, bueno, seguiré diciendo mi verdad. Pero si me invitan, como si me llegasen a invitar en el Canal 8, también voy a ir. Así sea para mostrar la cuerda en la casa del ahorcado, para hablar de corrupción en la casa de los corruptos. Porque lo importante es que le digamos esto a todos los venezolanos. Que cada venezolano se sensibilice de que el hambre que están pasando sus hijos tiene una razón de ser, la corrupción de Nicolás Maduro. Que cuando se nos muere un familiar porque no recibe un tratamiento a tiempo, el culpable es el gobierno de Nicolás Maduro y su corrupción. Y no podemos incluso hablar con encono ni con odio, sino hablar de justicia. Porque cuando hablamos con odio en nuestros corazones, estaríamos actuando por venganza. Y nosotros estamos como venezolanos y como demócratas obligados a demostrar que no solo somos diferentes a quienes han acabado con Venezuela, sino que definitivamente somos mejores. Y hasta los corruptos de este gobierno van a recibir el debido proceso, se les van a respetar sus derechos y van a ser juzgados como corresponde y como manda la Constitución Nacional. Por eso, esa comisión no solamente le debe hacer seguimiento a esos casos, sino también debe desde ya empezar a hacer gestiones con esos organismos jurisdiccionales y con los gobiernos de esos países, que no es nada más España ni es Estados Unidos, sino que terminarán siendo muchos, y que hoy adelantan procesos por lavado de capitales, pero que tienen la mayoría de ellos el origen común de la corrupción en Venezuela. Hablar con esos países y con esos gobiernos, reclamar ese dinero para el pueblo de Venezuela y empezar a tramitar que se constituya un gran fondo, un fondo con todo ese dinero y esos bienes incautados para que sean devueltos a la República cuando tengamos un gobierno de reconstrucción nacional, un gobierno democrático, para que esos dineros que hoy se fueron vengan a ayudar a nuevamente convertir a Venezuela en ese país de oportunidades que todos queremos. Y por último, esa comisión, de ese seguimiento que haga, también tendrá que buscar nuevos elementos de las investigaciones que se están haciendo, e incluso nombres que salgan de la delación de los corruptos que hoy están siendo enjuiciados, para seguir trabajando y buscando en cada rincón de la República y del mundo a quienes tanto daño le han hecho al pueblo de Venezuela.
Yo hoy reivindico a esta Asamblea Nacional. Yo hoy reivindico la lucha que estamos dando los venezolanos. Y reivindico, por supuesto, la necesidad de reconciliarnos, de ya acabar con los ataques, con la autoflagelación que tanta preocupación causan en el pueblo de Venezuela. Todos tenemos aquí distintas formas de hacer política. Tenemos incluso concesiones programáticas y filosóficas distintas, pero tenemos un objetivo común y lo firmamos hace poco en un acuerdo aprobado en esta Cámara. Y ese objetivo es acabar con esta tiranía que tanto daño le hacen al pueblo y restablecer en Venezuela la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y ese gobierno de unidad nacional que nos permita a todos superar la terrible crisis que hoy vivimos. Muchísimas gracias, señor presidente, y consigno formalmente la propuesta de esa comisión especial para la consideración de los diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.